todas las creencias que están sujetando nuestra mente, aprisionándola, que me limitan. Primero tengo que tomar conciencia de la prisión y ver que mis propios pensamientos están siempre tratando de evitar el conflicto con esas creencias que tanto valoro y que tan vehemente protejo. Esos ideales que tanto amamos y hacia los cuales vamos en pos. Hacemos cualquier cosa antes de cuestionar todos esos valores que están allí en la prisión. Las creencias son el modo por el cual la mente nos hace vivir las ideas como si fueran reales. Dar crédito es igual a valorar, y mediante su valoración la mente le da realidad. La liberación de la mente es un proceso por el cual nuestra percepción va corrigiéndose, es decir, nuestra mente se va desprogramando. Tú eres conciencia. La conciencia es el aspecto receptivo de la mente. Es tu sentido de existencia, el yo soy. Pero al estar en conflicto, tu conciencia escucha mensajes de ambas mentalidades, el ego o el espíritu. Las memorias o la inspiración, el miedo o el amor. Por eso, cuando tu conciencia escucha al ego, obedece a ese sistema de pensamiento que le da valor a todas tus creencias, aprisionando tu mente. Lo que nosotros llamamos el consciente es la conciencia aprisionada por el inconsciente. ¿Dónde están todas las creencias? En el inconsciente. La conciencia recibe una experiencia programada en un complejo guión multidimensional proyectado desde el inconsciente. La llave es el perdón, que sucede cuando pides ayuda para ver de otra manera a esa parte de la mente que se llama el superconsciente, que es el recuerdo de tu realidad, que más allá del consciente y el inconsciente espera tu permiso para guiarte a la salida de este laberinto mental. Recuerda, estás aquí para liberar tu conciencia. Tú tienes la llave. Es una decisión, la decisión de perdonar. Cuántas creencias que tenemos. Pareciera que hay cosas en las que yo creo y tú no crees, o al revés, pero también hay creencias que son compartidas por todos. Te invito a que hagamos un recorrido a través de todas ellas y luego me dirás si tú también crees estas cosas. Más vale prevenir que curar. Nuestro miedo al dolor es lo que nos impulsa a buscar placer, y así es como nos la pasamos distraídos tratando de evitar sufrir, para así poder ser felices. Creemos que tenemos cierto control sobre lo que sucede, buscando y buscando en el mundo las cosas que hagan feliz a nuestro cuerpo. Una persona que vive distraída creerá ser feliz, pero en algún momento se dará cuenta de que nada de lo que el mundo puede ofrecerle la va a llenar. Sacrifícate, trabaja duro para poder llegar a tener todo lo que deseas, para poder hacer que las cosas sucedan como tú quieres. ¿No es mejor acaso hacer las cosas porque te sientes inspirado a hacerlas y disfrutar de ellas mientras las haces? Nuestras creencias lo único que hacen es alejarnos cada vez más de la verdad. ¿Sabías que cuanto más nos aferramos a nuestras creencias, más sufrimos? Un amigo me decía, ten cuidado con tus planes porque pueden llegar a realizarse. Y sí, ¿a cuántos nos ha pasado que luchamos por alcanzar algo? Por ejemplo, mucho dinero, ser millonarios. Y cuando lo somos, nos sobreviene una enfermedad terminal o se nos muere un ser querido. Y todo ese dinero no sirve de nada. Otra creencia, haz lo que hacen esos que triunfan, esos que tienen éxito. Haz lo mismo que ellos. Si a ellos les fue bien, a ti también te irá bien. Es decir, cópiate, imita, sé como otros. ¿No sería mejor ser original? ¿Dejarte guiar por tu maestro interno? ¿Por qué haces lo que haces? Podrían preguntarte. Y tú simplemente les respondes, no sé,
Me siento inspirado a hacerlo. En vez de hacer lo que crees que debes hacer, ¿por qué no hacer lo que está destinado a hacer? Como dijo San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada. Dado que las respuestas no se pueden encontrar en el ámbito del intelecto, no podemos confiar en nada de lo que creemos, ni en nada de lo que pensamos. Creemos que para conseguir lo que queremos debemos saber qué es lo que queremos. Sin embargo, está demostrado por muchos maestros espirituales que es totalmente al revés. Es cuando dejas ir lo que crees que quieres, que lo que realmente quieres se manifestará en tu vida. Porque cuando nos desapegamos de lo que creemos que queremos, abrimos el espacio para que todos esos deseos se puedan manifestar, pues ya no creemos necesitarlos. Otra creencia es la de ¿y si Dios quiere? ¿Pero tú qué crees? ¿Que Dios quiere o que Dios no quiere? Dios siempre quiere lo mejor para todos, pero tú crees que Él selecciona y clasifica y dice a este sí y a este no. Y Dios dice a todos por igual. No te apegues a los resultados, espera el resultado correcto. Lo que ha de ser, será. No le digas a Dios tus planes, sino que pon todos tus planes en manos de Él. Pero como no los creemos tanto, nos percibimos como eso que creemos que somos. Esa idea que está en mi mente, que me dice quién soy, lo que soy, es decir, que me define, es falsa, totalmente falsa. Y como es falsa, requiere que la defienda. ¿Y por qué la defiendo? Porque creo que protegiéndola no voy a ser dañado por otros. Pero la única manera de sanar es ponerme en contacto con la herida y dejar de taparla. Pero, ¿por qué quiero seguir tapando la herida en lugar de verla, de mirar ahí, tal cual es? Porque esa herida es la que me da mi identidad. Yo soy esta, la que cuando era niña le pasó esto, lo otro, y ahora a causa de eso que me pasó, que me hicieron, ahora soy así. ¿Qué se le va a hacer? Yo soy así, ¿viste? Y me quedo ahí, lamiéndome la herida, lamentándome siempre, y dejo que la vida vaya pasando, a pesar del dolor o la incomodidad que me causa esa herida. ¿En qué consiste la sanación? En dar el paso. Y ese paso va a ser muy incómodo, molesto, doloroso. Pero si quiero sanar, tengo que dar el paso. Dar el paso fuera de ese círculo de aparente seguridad. Porque si sigo donde estoy, me voy a morir. No solo que me voy a morir físicamente, sino que mi mente se va a empezar a podrir. Entonces, tengo que atreverme a dar ese paso y vencer ese miedo que me da. Creo que una idea, un concepto, me puede representar realmente. Necesito reafirmar esa idea constantemente que me dice quién soy. Parece que sí, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque la mente tiende a reafirmarse debido al miedo. Todo lo que ocurre es porque le hemos dado realidad a todas esas creencias que están en nuestra mente. Las creencias en la mente son las que nos están causando el sufrimiento. Si hablamos de conceptos, estamos hablando de identidad. ¿Quieres conservar tu identidad o quieres que tu mente te lleve más allá? Suelto la identificación que tengo con mi estado mental, porque eso no es verdad, solo es un cuento que me cuento. Entonces, ahora doy un paso atrás y me desvinculo de los errores que pueda cometer mi mente, porque mi mente está cometiendo errores todo el tiempo. Es un estado mental temporal y hasta que no dé el paso atrás y deje de identificarme con mi estado mental, no hay posibilidad alguna de sanación, porque sigo lamiéndome la herida en lugar de conectar con ella, sentir el dolor y desde ese dolor dar una respuesta diferente. Me quito la armadura que llevo puesta y sé que me voy a sentir mal porque he sacado lo que tapaba la herida.
Pero ahí va a comenzar la sanación, porque me voy a hacer consciente de lo que estaba allí. Suelto el control y hago espacio para que entre el espíritu a sanar mi herida. Entonces voy a reconectar con el espíritu y mi mente se va a alinear con esa parte de mí que sí sabe. Esto nos va a ir dando confianza a medida que demos esos pequeños pasos, porque veremos que funcionan. Cuando perdemos el miedo, empezamos a desarrollar la confianza, y así la confianza sustituye al mecanismo de defensa.